El pasado jueves, Josep Borrell, exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, tenía previsto hacer una entrevista en TV3 para hablar de este libro que tenemos aquí, Las cuentas y los cuentos de la independencia, del que es autor junto a Joan Llorach. La entrevista no llegó a realizarse porque a última hora la cadena pública catalana la canceló. Josep Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Intermedio. Muchas gracias. ¿Qué razones le dieron para cancelar a última hora esta entrevista? Descubrieron que era un libro muy político y que era mejor hablar de él después de las elecciones. El señor Pujol hubiera dicho, ahora no toca. Bien. Buenas noches, señor Borrell. Ayer fue usted testigo de la charla que mantuvieron Rajoy y Pedro Sánchez al coincidir en el AVE, en la estación allí. ¿Puede chivarnos algo de aquella conversación? ¿Puso la antena o...? Hombre, no, es que yo era parte de la conversación. Estuvimos los tres juntos charlando y Pedro le dijo a Rajoy, oye, Javier Borrell ha escrito un libro muy interesante. Y Rajoy dijo, sí, lo tengo que leer. Yo le dije, ten cuidado que te critico mucho, ¿eh? No vas a salir gratis de la lectura. Dice, bueno, voy a verlo. Y ya se fueron. Ya, pero él está liado con el Marca. No creo que... Pero vamos, si el prólogo no es muy largo... Con que leyera el prólogo y las conclusiones iba servido. Vamos a entrar ya en el contenido del libro. España expolia a Cataluña. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay un capítulo que se titula así. ¿Sufre Cataluña un expolio fiscal? ¿Qué quiere decir expoliar? Expoliar quiere decir quitar a alguien lo que es suyo de una forma violenta. Bueno, no creo que se pueda decir eso de Cataluña, ¿no? Cuando dicen mis conciudadanos catalanes que Cataluña está expoliada, quieren decir que paga más impuestos de los que debería pagar, teniendo en cuenta que es más rica que el resto de España. Y ponen esa cifra mítica de los 16.000 millones que España nos roba. Y que la gente se lo ha creído. Y que no se corresponde con la realidad, como en el librito explico, ¿no? Una buena pregunta es, ¿paga Cataluña más de lo que le tocaría pagar teniendo en cuenta que es más rica que las demás partes de España? La respuesta es sí. Creemos que sí. Pero ¿cuánto más? ¿8 puntos de su PIB? ¿16.000 millones, como ellos dicen? No. Como mucho, un punto y medio del PIB, es decir, 2.000, 3.000 millones. Y la pregunta que nos hacemos en el libro y que les hago, ¿por un punto de PIB hay que declarar la independencia? ¿Por un problema de esa dimensión, de esa talla, hay realmente que declarar la independencia con todo lo que eso implica de problemas? No hay soluciones más fáciles para resolver un problema relativamente pequeño. Bueno, eso también depende de la racanería de cada uno. Algunos por medio punto de PIB la liaría. Pero ¿cree usted que, como afirman algunos nacionalistas, una Cataluña independiente no hubiera necesitado acometer recortes en gasto social, como se dice? Es su gran discurso, ¿no? Su gran discurso es, si hubiésemos sido independientes no hubiésemos tenido que hacer nada de lo que las políticas de austeridad han obligado a hacer. La culpa es de España, que nos roba, la culpa es de que estamos sometidos a un expolio. Han encontrado el enemigo exterior que les permite liberarse de toda responsabilidad y obligación. Y ahí es donde yo siento una cierta indignación intelectual frente a ese discurso. Porque al mismo tiempo que el señor Mas y Junqueras se han pasado años diciendo que Cataluña independiente tendría el superávit presupuestario más grande de Europa, está recogido literalmente aquí, y que no hubiera hecho falta hacer ningún recorte ni ajuste porque tendríamos, repito, el mayor superávit presupuestario de Europa, y Cataluña sería, con la independencia, más rica que Qatar. El conseller de Hacienda de la Generalitat, el señor Mas Colell, ha publicado un informe antes del verano donde dice que Cataluña independiente tendría, y son sus palabras, un pequeño superávit fiscal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tendría un pequeño superávit fiscal o tendría el superávit fiscal más grande de Europa? Pero independientemente de eso, ¿habría tenido que acometer recortes una Cataluña independiente, usted cree? Una Cataluña independiente tendría, para empezar, que crear lo que llaman las estructuras de Estado. Tendría que tener, digo yo, ¿no?,
su aparato de Estado, sus embajadas, su defensa, sus sistemas de navegación aérea, de administración tributaria, de justicia, todo lo que tiene un Estado moderno, unos servicios públicos que actualmente son los que presta el Estado español. ¿Eso cuánto cuesta? Más hace las cuentas del gran capitán y dice, eso con 3.000 millones lo arreglamos. Yo le pregunto, ¿seguro? Vamos a ver, defensa. ¿Cuánto cree el señor Mas que le costaría a Cataluña tener un mínimo de estructuras de defensa? Palabras suyas. Ah, poco, poco. Poco porque seríamos miembros de la OTAN y con eso nos basta. Ser miembro de la OTAN exige tener un presupuesto de defensa como mínimo de 1,5 puntos del PIB. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no nos salimos? ¿Eh? No, porque nos saldría más caro. Ya. Fuera sería más caro todavía, porque allí hay economías de escala. Una defensa común es más barata que una economía cada uno por su piel. 1,5 puntos de PIB son 3.000 millones de euros. O sea que solo la defensa, de acuerdo con lo que el señor Mas propone, que es estar en la OTAN porque saldría más barato, le costaría lo mismo que todo lo que él supone que costarían las estructuras de Estado. Señor Borrell, usted ha suma y sido... sigue, ¿eh? Sí. Usted ha sido, como decía, presidente del Parlamento Europeo. ¿La declaración unilateral de independencia sacaría a Cataluña de Europa? Yo he visto la entrevista con el señor Mas que han pasado allí. Debo decirle que he sentido vergüenza. Vergüenza intelectual de cómo un responsable político puede demostrar tan poca honestidad. Mire, le voy a leer una cosa. Resolución del Comité de las Regiones, reciente. El Comité de las Regiones es la institución donde se supone que una región tiene más el viento a favor, ¿no? Donde están más a favor. Las regiones, pues, ven con simpatía las regiones. Recordamos que en el caso que una región de un Estado miembro obtuviese la independencia, se constituyera en Estado independiente y quisiera integrarse en la Unión Europea, tendría que presentar una candidatura oficial al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión del artículo tal que establece que tendría que recibir el voto unánime de los demás Estados. ¿Lo repito o no está lo bastante claro? Y hay otra resolución que dice que mientras eso no ocurra, en esa región convertida en Estado se suspenderían automáticamente la aplicación de todas las políticas comunitarias. Cuando el señor Mas pregunta, dígame usted cómo se expulsa, no se va a expulsar a nadie. Simplemente se van a dejar de aplicar todas las políticas comunitarias. Yo soy de Lleida. Pregúntenle a los campesinos de Lleida, a los pagesos de Lleida, lo que significaría para ellos la suspensión de las políticas comunitarias en materia de agricultura. Pues no sé si lo vamos a poder traer a todos, pero... Pregúntenselo y díganles, ¿cómo nos van a expulsar? Pregunta con un tono de no haber roto en un complato. No se expulsa a nadie, simplemente se dejan de aplicar las políticas comunitarias porque usted, dice aquí, ha dejado de formar parte de la Unión. Y para formar parte de la Unión tiene que pedirlo y su solicitud aprobada por unanimidad por los demás Estados. ¿Podría ocurrir eso, que lo aprobaran los Estados por unanimidad? Si todos están de acuerdo, sí, pero mire, otra de las grandes falacias del independentismo, y voy a procurar mantener la tranquilidad porque hay cosas que me ponen un poco nervioso, es la historieta de que basta con declararse independiente para serlo. Cataluña no será independiente porque su Parlamento lo diga. Será independiente si los demás Estados la reconocen como tal. No es que sea un Estado miembro de la Unión Europea, es que no va a ser ni siquiera un Estado. Porque para ser un Estado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas te tiene que reconocer como tal. Y una independencia por las bravas, y te puedo asegurar que en Europa, cuando oyen a un responsable político de un país democrático como España decir que se va a saltar la ley, ponen unos ojos así de gordos. La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie. Nadie. ¿Por qué no les cuentan la verdad a los catalanes? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? ¿Por qué no nos dicen, por qué no les dicen que la independencia implica una serie de consecuencias negativas que hay que asumir? ¿Sabe usted Junqueras? Junqueras me cae más simpático porque es más auténtico. Junqueras dice, me da igual lo que cueste la independencia, me da igual. Para mí la independencia es una cuestión de dignidad. Aunque España fuera el país más justo, más hermoso, más estupendo del mundo, yo no quiero ser español. Y cueste lo que me cueste,
prefiero la independencia. Bueno, muy bien, pues háblele usted de los costes, no les cuente un cuento de hadas, diciéndole que la independencia no tiene costes, porque si iríamos en Europa, en el euro, no habría problemas con nuestro principal cliente, que es el resto de España. ¿Sabe usted que Cataluña exporta más a Aragón que a Francia? Que la comunidad internacional nos recibiría con los brazos abiertos, que no habría ningún problema de estabilidad financiera, que todo seguiría igual, no habría ningún inconveniente, solamente que tendríamos 16.000 millones más para ahorrarnos los recortes. Por favor, no les cuenten cuentos de hadas a la gente. Señor Borrell, no tenemos mucho tiempo, así que me gustaría preguntarle, tal y como están las cosas hoy, ¿usted cree que habrá algún político que se arrepienta de su antiguo empeño en que la palabra nación no figurara en ese preámbulo del Estatut? Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional ya dice que Cataluña es una nación. No veo por qué nos rompemos la cabeza discutiendo cosas que pueden parecer el sexo de los ángeles. Dice que el Parlamento de Cataluña considera que Cataluña es una nación y eso no ha sido declarado inconstitucional. Está en el preámbulo y tiene la virtud o la eficacia que tiene, que es distinta del articulado. Pero, de verdad, hay que hacer algo para conseguir que haya catalanes que se sientan cómodos en España. No podemos seguir con el discurso del agravio mutuo, no podemos seguir malqueriéndonos, ¿no? No podemos seguir con aquello de la canción, dice, je t'aime moi non plus, ¿no? O sea, me quieres yo tampoco, porque tenemos demasiados lazos afectivos. Si yo fuera un joven profesional catalán, yo no quisiera que Cataluña se separara de España, porque España es una fuente de oportunidad para los jóvenes catalanes. Usted es catalana, ¿no? Sí. ¿Sabe usted cuántos catalanes trabajan? Pero no es joven, ¿eh? Para que la maquillamos aquí. Oiga, yo me apunto. Dígame cuando llega. Yo me apunto a ser tan joven como ella. ¿Sabe usted cuántos jóvenes y menos jóvenes catalanes hay en Madrid trabajando en los medios de comunicación? Así. España es una fuente de oportunidad para los jóvenes profesionales catalanes. Es absurdo renunciar a eso, ¿no? Bueno, sí, bueno, es un ejemplo un poco raro porque ministros no hay muchos. Pero a mí cuando dicen vamos a poner una frontera, no vamos a poner fronteras, vamos a ser independientes pero no habrá fronteras. Y a los españoles los seguiremos queriendo mucho. Y la mejor manera de demostrar que les queremos mucho es separarnos. Ese es un discurso. Fíjese, déjeme que diga algo que creo que es importante. Hay que respetar los sentimientos de la gente, pero no hay que respetar los argumentos que se basan en datos falsos. Bien, vamos a continuar porque tenemos poco tiempo, tenemos muchas preguntas pendientes. Hemos oído hablar, Artur Mas, de corrupción. Usted que formó parte de un gobierno socialista, ¿no hubo un momento en el que todo el mundo era consciente o sabía, o por lo menos el vulgo lo decía, esto que ha ocurrido luego después del 3%, incluso el propio Margal lo dijo en el Parlamento, que tenían un problema, el 3%, ya estaba entonces esa historia? ¿Por qué aquello no se atajó? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no intervinieron los jueces o los fiscales? Nunca hubo evidencias, ¿no? Bueno, hubo una vez que el propio Pujol tuvo que salir ahí al balcón en la Plaza Sant Jaume diciendo esto es un ataque a Cataluña con el caso Banca Catalana. Eso era el caso de Banca Catalana, ¿no? Se diluyó. Bueno, hubo una sentencia judicial, eso fue llevado a los tribunales absorbieron al señor Pujol de eso, ¿no? Cuando salió al balcón a decir eso, también dijo, a partir de ahora el que es el defensor de la ética soy yo. Y mientras decía eso, tenía en Suiza una cuenta oculta multimillonaria. Bien, no tenemos tiempo para más, por desgracia. Así que para terminar vamos a un asunto que de verdad interesa y en el que usted sin duda será un gran experto. ¿Una Cataluña independiente tendría alguna oportunidad en el Festival de Eurovisión? ¿Y si le pregunto qué es Eurovisión? Pues es precioso. Yo no sé cómo se ha podido perder tantos certámenes. Hoy tantas cosas me he perdido. La próxima vez iré a verlo. Muy bien. Tal vez no había nacido cuando ganó Maciel. Eso sí que fue un acontecimiento histórico. Tendré que revisar los libros de historia. Pues sí. A mí me encantan, desde luego. Bien, pues nada más, señor Borrell. Solo nos queda darle las gracias por haber pasado por nuestro programa. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.